A ver, pues nada más antes de terminar el ejemplo de la sesión anterior, el ejemplo del miércoles, aquí rápidamente un resumen de lo que vimos, que en esencia comenzamos a analizar lo que es la variación de funciones como tal. Ahí conocimos lo que es el crecimiento y el decrecimiento de una función. Encontramos que el crecimiento de la función lo podemos denotar a partir de los lugares donde la derivada es positiva, en tanto que el decrecimiento se localiza donde la derivada es negativa. Eso quiere decir que el lugar donde hay cambio de crecimiento a decrecimiento es donde existen valores extremos, que en este caso serían máximos y mínimos, y entonces la derivada sería igual a cero. Esto es lo que conocimos como los lugares donde hay valor estable. Bueno, estos valores extremos, estables, porque es donde su derivada es igual a cero, encontramos que son lugares donde no hay cambio en ese punto de la función, en ese lugar en específico, y eso se pueden encontrar a partir de estas dos situaciones. Cuando la función crece y después decrece, existe un máximo. Cuando la función decrece y después crece, existe un mínimo. Pero aquí voy a tomar en cuenta una situación que es muy muy importante y que no se debe perder nunca de vista. La función está definida tanto en el máximo como en el mínimo. Es decir, que la función tiene directamente un valor en el dominio para esos lugares. Eso es importante, eso es lo que no debemos eh, dejar de lado, porque habría ocasiones en unas funciones, por ejemplo, como esta, en la cual de un lado crece la función y del otro decrece, pero resulta que aquí tengo una asíntota. Observen que esa parte de crecimiento y después de crecimiento, podríamos decir, ah, pues ahí en medio hay un máximo porque es esta situación. Bueno, sí, pero resulta que ahí en medio la función no está definida. Entonces, por eso es que debemos tomar la precaución de que tanto los valores máximo y mínimo deben estar presentes en el dominio de la función. Alguien había levantado la mano, pero no alcancé a ver quién. Ah, ok, vale. Bueno, entonces, eso fue lo que conocimos en la sesión anterior, fue lo que habíamos, pues como tal, establecido a partir de la primera derivada. Es lo que conocemos como el criterio de la primera derivada. Y es la que nos va a ayudar al momento a saber cuándo una función crece, decrece y dónde se encuentra el máximo y el mínimo, siempre y cuando esos dos valores extremos estables estén directamente dentro del dominio de la función. Bueno, indíquenme cuando le pueda bajar, por favor.
Vale, pues. A ver, entonces, el ejemplo que estábamos trabajando la sesión anterior era este. Teníamos una función f de x igual a x por e a la x. Y lo único que queremos hacer aquí es obtener su gráfica. A ver, al momento habíamos establecido para la gráfica los cruces. Cruce con el eje x. Encontramos que y es igual a 0. Cruce con eje y. Encontramos que x es igual a 0. Y entonces, conjuntando estos dos, vimos que esta función cruza en el punto 0, 0 a los dos ejes. Es el cruce con los dos ejes, tomando en cuenta cuando igualamos la función y, bueno, la función f a 0 para obtener el eje x, y cuando igualamos x igual a 0 y evaluamos la función f en ese valor para ver cuál sería el cruce como tal. Ahora, habíamos puesto la derivada, como la vamos a utilizar un poquito más adelante, voy a poner otra vez la derivada. Ahí está. Y a partir de esta derivada igualada a 0, encontramos que en x igual a menos 1, hay un valor estable. Entonces, en este lugar, en x igual a menos 1, puede existir un máximo, puede existir un mínimo, y más adelante veremos que también podría existir algún tipo de punto especial que le llamamos de inflexión. No específicamente en esta función, pero sí en otras. Y mediante el análisis de los intervalos, encontramos que esta función, bueno, la derivada, mejor dicho, de esta función, es mayor a 0 cuando x es mayor a menos 1. Y entonces encontramos que aquí la función crece. Y por lo tanto, cuando x es menor a 1, decrece. Eso fue lo que encontramos. Y por último, ya nada más para acabar con el resumen en lo que nos quedamos, tenemos que si aquí está menos 1, de este lado la función decrece, de este lado la función crece, y caemos en el escenario que tenemos acá arriba. Decrece, viene un mínimo y después crece. Entonces encontramos que aquí existe un mínimo. En x igual a menos 1 existe un mínimo. Hasta ahí nos habíamos quedado, si no mal recuerdo. Entonces, lo único que nos hace falta analizar para la gráfica, para encontrar la gráfica de la función lo más exacta posible, es qué sucede cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Bueno, para ello nada más vamos a utilizar una regla que es aplicación directamente de la derivada, que se llama la regla de L'Hopital. No la vamos a ver en su conjunto o completa porque eso es tema de cálculo integral de la asignatura consecuente a esta,
Entonces nada más vamos a mencionar la condición necesaria para que se pueda aplicar esta regla. Y pues la vamos a ver nada más directamente con esta función para ver más o menos cómo estaría hecha la gráfica. ¿Cuál sería la gráfica de esta función? Entonces, después de este resumen, indíquenme cuándo le pueda bajar. Vale. Entonces, aquí ya es lo que nos hace falta. Analizar qué sucede con la función cuando calculamos los límites a infinito y a menos infinito. Entonces, en este caso queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito de x por e a la x. Bueno, aquí no hay ningún cociente que debamos manipular para poder establecer alguna indeterminación por cociente. Entonces, evalúo directamente el límite. Esto me quedaría como infinito por e a la infinito. De acuerdo a las reglas que manejamos o que mencionamos del manejo de infinito, e a la infinito pues sería infinito. Y entonces infinito por infinito, esto nos devolvería infinito. Eso quiere decir que cuando la variable independiente tiende a infinito, entonces la función f de x igual a x a la x también tiende a infinito. Es decir, va a comenzar a crecer. Ya sabemos que en el intervalo de menos 1 en adelante la función crece. Y en consecuencia, mientras x va creciendo, la función también va a ir creciendo. Entonces, eso es lo que tenemos en consideración al tomar el límite cuando x tiende a infinito. A final de cuentas no hay más que comentar de ello, pues debido a que no tenemos una indeterminación como tal. Recuerden que infinito por infinito, pues siempre me devuelve infinito. Aquí no hay ningún problema. El problema se nos va a presentar acá abajo. El límite cuando x tiende a infinito a menos infinito de x e a la x. Si evaluamos directamente, esto nos quedaría como menos infinito por e a la menos infinito. Y esto por leyes de exponentes es lo mismo que infinito entre e a la infinito. Y como habíamos dicho, e a la infinito pues es infinito. Este sería 1 entre infinito. Y de acuerdo a nuestro manejo de infinito, 1 entre infinito pues vendría siendo 0. Y observen que aquí caemos en la indeterminación de 0 por infinito. Entonces, no podemos dejar así el límite. No nos va a devolver como tal 0 porque 0 por infinito es una indeterminación. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar lo que se llama la regla del L'Hopital, que es una regla que no hace uso de la derivada para poder establecer el valor de un límite que cumpla con ciertas características. Indíquenme cuando le pueda bajar.
Sirve para encontrar el límite de una función cuando existen algunas condiciones especiales y lo hace a partir de la derivada. De nada. Entonces, cuando terminen me indican, por favor. Que la regla del L'Hopital nos ayuda a partir de la derivada a calcular el límite de una función bajo ciertas condiciones. De nada. A ver, entonces. En este caso, la regla del L'Hopital me dice lo siguiente. Si el límite de una función cuando x tiende a nos devuelve 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, siempre y cuando f de x sea igual a g de x entre h de x, entonces tendríamos que el límite cuando x tiende a de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a de g' de x entre h de x. Eso es lo que nos dice la regla del L'Hopital. Si cuando tienes una función que es un cociente, forzosamente debe ser un cociente, evalúas un límite y te devuelve 0 entre 0 o infinito entre infinito, entonces puedes tomar la derivada de cada una de las funciones en ese cociente de manera independiente y el resultado te devuelve el valor del límite. Si vuelves a obtener 0 sobre 0, pues aplicas otra vez el proceso, porque recuerden que la derivada me arroja otra función y pues esa otra función es susceptible de derivación nuevamente. Entonces, esto es lo que nos dice la regla del L'Hopital. Para calcular un límite, podemos manipularlo para que nos dé una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, y a partir de ahí el límite lo calculamos como la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Ahora, la demostración es un tanto simple, aunque no la voy a llevar a cabo aquí. Eso pues, va a ser cuestión de cálculo integral, porque por ahí tienen que manejar algunas cuestiones de integrales impropias. Entonces, para que lo tomen en cuenta hasta cálculo integral. Aquí nada más vamos a calcular entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de x por e a la x. Ahora, esta función no tiene forma de cociente, por lo tanto no le puedo aplicar directamente la regla del L'Hopital. Lo que necesito es manipularla. Vean lo que voy a hacer con la manipulación. Debido a que x tiende a menos infinito, entonces voy a buscar que este exponente sea negativo, para que menos infinito entre menos infinito por menos 1 me devuelva infinito.
Eso lo logro a partir de las leyes de exponentes. Para pasar de numerador a denominador en el exponente, lo único que hago es cambiar de signo. Observen que cuando hago la evaluación directamente del límite, arriba obtengo menos infinito entre e a la menos infinito. Ese menos por menos, pues es más. Entonces me quedaría aquí infinito. Y como e a la infinito, pues es infinito, ya tenemos la indeterminación que me pide la regla de L'Hopital. Una de las dos. Que es infinito sobre infinito. Entonces, observen que en este caso ya podemos aplicar la regla de L'Hopital. Aquí directamente no se puede porque al evaluar el límite lo que nos dio fue la indeterminación de infinito por cero. Esa no la podemos usar con L'Hopital. La que sí podemos utilizar es la de infinito entre infinito, y eso lo logramos al manipular el exponente de e a la x. Que recuerden, por leyes de exponentes, para pasar de numerador a denominador solo cambian de signo. El exponente. A ver, hasta ahí sí quedó claro esta situación. E al infinito, pues es infinito porque el número va creciendo conforme va aumentando el valor de la potencia. Ni nada. No, la base no. Nada más el exponente es el que pasa como negativo. Este negativo, aquí nos salió menos infinito porque ya estamos evaluando el límite. De ahí salió ese signo negativo, pero aquí la base conserva su signo. El que cambia de signo es el exponente. Ajá, sí, aquí ya se volvió más infinito, precisamente porque ya estamos evaluando el límite. Ni nada. Bueno, a ver, aplico entonces la regla del L'Hopital. Lo voy a aplicar sobre este. El límite cuando x tiende a menos infinito de x entre e a la menos x. Y pues entonces aplicamos ahora la derivada. Entonces, la derivada de x pues es 1. Entre la derivada de e a la menos x. Pues la derivada de la función exponencial es la misma. Pero por la regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada del exponente. Que en este caso la derivada del exponente pues es menos 1. La derivada de menos x es menos 1. Bien, aquí ya puedo aplicar, evaluar directamente el límite porque ya no me va a quedar ninguna indeterminación. Cuando evalúe el límite, este menos es el que va a quedar aquí al frente. Y aquí abajo, al evaluar menos infinito en menos x, me queda e a la infinito. Y esto es 0. Porque tengo una constante entre infinito y eso ya habíamos comentado que nos devuelve 0. Es la aplicación de la regla del L'Hopital, en el cual calculo la derivada de este, calculo la derivada de este y evalúo el límite. No, una cosa es indeterminado porque que no sabemos cuál es su valor y la otra es que nos dé 0, así exactamente nos dé el valor de 0.
De nada. Porque es la derivada. Derivo este y me da 1. Derivo este y por eso me da menos e a la menos x. De nada. Bueno, ¿esto qué es lo que nos indica? Nos indica que conforme x va decreciendo, es decir, que cuando x tiende a menos infinito, entonces nuestra función f de x va a tender hacia 0. A diferencia del caso anterior, que el límite nos dio que conforme x tiende a infinito, f de x va a tender a infinito. Y entonces con eso ya podemos evaluar lo que viene siendo, esbozar lo que sería una gráfica aproximada de la función. Entonces nada más que terminen de comentarme, de anotar, me comentan que cuando ya le pueda bajar. Entonces f de x tiende a 0. Ah, decrece o decrece. Es que depende del lugar donde se encuentre. Porque según los intervalos que encontramos en la sesión anterior, -1 es el lugar donde la función cambia de comportamiento, de decrecer a crecer. Vamos a ver cómo se comporta ya con la gráfica. Entonces, cuando ustedes me lo comenten, le bajo. Vale. A ver, entonces, nada más resumen de las características de la función. La función f de x igual a x e a la x presenta el siguiente comportamiento. De menos infinito a menos 1, la función decrece. Fue lo que nos dijo la derivada. De menos 1 en adelante, la función crece. En consecuencia, en x igual a menos 1, tenemos un mínimo. El cruce con y, cuando x es igual a 0, me dice que y es 0. El cruce con x, que es cuando y es igual a 0, pues me dice que es x igual a 0. Si x tiende a infinito, entonces la función tiende a infinito. Y por último, si x tiende a menos infinito, entonces la función tiende a 0. Esas son las características que con la variación de funciones, los límites y los cruces con los ejes coordenados acabamos de encontrar. Bien, pues vamos a trazar entonces nuestra gráfica. Este es el eje X y este es el eje Y. Voy a prolongar un poquito el eje X de este lado. Ahí está. A ver, entonces, primero, tenemos dos lugares específicos, que son el cruce con los ejes, que en este caso sería en el origen, y el valor en menos 1, vamos a decir que por aquí está menos 1. Bueno,
Para encontrar el valor de y, pues nada más evaluamos la función en menos 1. Entonces, f de x es igual a, bueno, f de menos 1. Evaluando la función en menos 1. Como x vale 1, entonces la imagen de menos 1 bajo f es menos 1 sobre e. Ese es el valor de la función, justamente en el lugar donde existe el mínimo. Y en este caso, menos 1 sobre e es aproximadamente menos 0.3. Más o menos es menos 0.3. Bueno, menos 0.4 si lo redondeamos, pero vamos a dejarlo en menos 0.3. Menos 0.36 sería una aproximación mejor. Es negativo, entonces vamos a decir que está por aquí. Por aquí es donde tendría evaluada la función. Ay, no, es que no sé por qué no quiere pintar. Más o menos por ahí está la función. Ahora, me dice que la función decrece antes de menos 1, es decir, que la función debe venir por aquí, para que cuando llegue a menos 1 llegue al mínimo y después la función crece. Pero cuando tenemos el límite, cuando x tiende a menos infinito, resulta que la función vale 0. Es decir, la función debe venir a más o menos por aquí. Debe venir pegada sobre el eje de las x, porque tiende hacia 0. Decrece en esta parte, se va acercando hacia el eje x, pero no lo llega a tocar. Llega hasta esta parte, debe hacer algo así, y después comienza a crecer. Más o menos así. Bueno. Ahora, nada más dos cuestiones importantes que tiene que ver en dos secciones de la gráfica. La primera, ¿cómo sabemos que efectivamente la función decrece y que tiene que hacer algo así? Hagan de cuenta que esto es como si vieran una cuchara. ¿Cómo sabemos que la función llega de esa forma? Con la sí, pero ¿por qué no hace esto? No, de hecho, ninguno. Esa es una buena razón. Porque este punto es estable. Porque la derivada aquí es 0. Hay una recta tangente con pendiente 0. Ese punto en x igual a menos 1 es estable. No puede llegar así en pico y hacer esto, porque geométricamente aquí no existe la derivada. No existiría, mejor dicho. Recuerden que los picos nos indican directamente que no hay derivada ahí. Aquí nos dice que la derivada es 0, quiere decir que la derivada sí existe. Por lo tanto, la curva no debe quedar en pico, debe quedar suave y entonces es un punto estable. Entonces, esa es la primera situación. Efectivamente, al ser un punto estable, hay derivada ahí y no hay otra manera en la cual la función decrezca desde 0 hasta este lugar. Es la única forma en la cual puede estar trazada la función. Debido a que viene desde 0, desde aquí, para llegar aquí y que no quede en pico, pues tiene que hacer una curvita de esta forma.
No puede llegar y pues llega en pico y sube. No, no se puede. Porque ahí sí hay derivada. Entonces, ajá, exactamente. No, no van a encontrarse una curva en carretera que sea un pico. Bueno, a menos que sea la unión de dos caminos en uno solo. Pero pues como tal no es una curva de un solo camino. Ahí ya es una bifurcación. Pero bueno, esas ya son otras cuestiones. ¿Qué pasó? No, cuando hay un pico no existe la derivada. No, cuando hay un pico no existe la derivada. De nada. Y ahora, la segunda cuestión. ¿Cómo sabemos que después del cruce, aquí en el origen con los ejes coordenados, la función crece de esta forma? Porque también podríamos argumentar, ¿y qué tal si está creciendo así? ¿O qué tal? No, el dominio no nos dice más que es número real. ¿Qué tal si la función está creciendo así? Con esto todavía no tenemos información suficiente para decir que la función lleva esta dirección, esa trayectoria. La función sí la lleva más o menos de esa forma. Pero con esta información que tenemos aquí, todavía no sabemos qué es lo que está sucediendo en esta sección. Para ello, vamos a definir lo que es el cambio del cambio. Recuerden que la derivada me indica cambio. ¿Cómo va cambiando la función? Entonces, vamos a usar la segunda derivada para evaluar el cambio de ese cambio en la función. Indíquenme cuando le pueda bajar. ¿Qué pasó? Sí, no, no la tocan. Es asintótico. Se va acercando a él, pero no, no la toca. De nada. Entonces, cuando terminen me indican para poderle bajar. ¿Qué pasó, Aldo? Ajá, sí, exactamente. Es la aceleración. De nada. En sí, la parte de la aceleración nos indicaría qué tan curva es una curva. Eso tomando en cuenta las dos componentes de la segunda derivada, la normal sobre la recta normal y la tangente sobre la recta tangente. Eso es lo que nos denotaría.
Vale. A ver, entonces, aquí nada más rápidamente. Tengo la función f de x, la derivo. Y esto ya nos dimos cuenta que nos denota crecimiento. El signo de la derivada nos indica crecimiento o decrecimiento, que a final de cuentas es la forma del cambio en la función f. Pero a la primera derivada le puedo calcular su derivada para obtener la segunda. Y esto nos va a denotar lo que llamamos la concavidad. Que en este caso viene siendo el cambio, pero en la derivada. Es decir, cómo va cambiando ese crecimiento o ese decrecimiento, dependiendo del signo de la derivada. Entonces, por ejemplo, imaginen que la función va decreciendo. Va decreciendo de esta forma. Y llega un momento en el cual ese decrecimiento hace esto. Hace una curva. Hagan de cuenta que va como si fuese constante y de repente el decrecimiento hace como una curva. Que tiene que ver precisamente con lo que en su momento en las aplicaciones de la derivada les comenté. La aceleración es la que nos indica una componente normal, una componente tangencial, y es la que nos dice cuando las trayectorias son curvas. Y es posible que pueda ese cambio comenzar a crecer en lugar de decrecer, que comience a decrecer. Entonces, vean que se forma una silueta que parece como la de un tazón. De esta forma. Pero puede suceder también lo contrario. Que va creciendo y de repente cambia de dirección. Y entonces en este caso tenemos un tazón boca abajo. Entonces, precisamente este cambio que parece como un valle, un tazón en su posición original, esta que vendría siendo una cresta, una cima o un tazón invertido, es lo que nos indica la concavidad. Ese cambio en el crecimiento y decrecimiento nos va diciendo en qué medida nos vamos aproximando, ese crecimiento se va aproximando a un máximo o a un mínimo o a un punto estable en general de inflexión, a un punto en particular. Eso es lo que nos dice la concavidad. Entonces, cuando tenemos una situación de la función de esta forma, decimos que esta función es cóncava cóncava hacia arriba, no hacia abajo, cóncava hacia arriba. ¿Por qué es cóncava hacia arriba? Pues porque tienen su tazón en la posición original, hacia arriba. Esto nos va a denotar una derivada positiva. Siempre va a ser positiva la derivada cuando tengamos una curva cóncava hacia arriba. Y cuando tenemos la posición contraria, tenemos una función cóncava hacia abajo. Y en este caso, la segunda derivada es negativa. A partir de aquí, es que nace el criterio de la segunda derivada. Y la razón es, no sucede en todas las funciones ni en todos los intervalos, pero
en donde se obtiene claramente la situación de una función cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, observen cómo en esta función cóncava hacia arriba tenemos un mínimo. Por lo tanto, si estamos evaluando la derivada, la segunda derivada en el punto estable, en el valor estable donde tenemos un máximo o un mínimo, y esta nos da mayor a 0, esto automáticamente nos va a designar un mínimo, porque la función es cóncava hacia arriba, se ve como un tazón, y pues aquí tengo el fondo del tazón. Si ahora evaluamos el valor estable en la segunda derivada y nos da negativo, pues eso quiere decir que la función en ese punto en particular, en ese valor en particular, es cóncava hacia abajo, invertimos el tazón y resulta que el fondo del tazón se encuentra por aquí arriba. Y eso en consecuencia nos va a denotar un máximo. Ahora, ¿qué pasó? El criterio no decide. Si nos da 0, el criterio no decide, o bien se trata de un punto que le vamos a llamar de inflexión. En un momento les anoto esto, nada más que terminen de colocar eso. La razón de que suceda eso es que en los puntos de inflexión también pueden ser catalogados como puntos estables, en los cuales tenemos que la derivada en ese punto en particular pues es 0. Y en esencia pues ahí no tendríamos como tal un punto de extremo, sino más bien sería un punto de inflexión. Cuando nuestra derivada nos da igual a 0, cuando al evaluar el punto estable da igual a 0, la segunda derivada en el punto estable da igual a 0, lo más conveniente es que usemos el criterio de la primera derivada para verificar si existe o no existe ahí un punto de inflexión. Indíquenme cuando le pueda bajar. Solo en una recta como tal. Una recta así, que en esencia, ya cuando tengan en cálculo vectorial el concepto de radio de curvatura, pues van a ver a la recta como una circunferencia enorme, que pues la ven como un plano, cuyo radio pues vendría siendo infinito, y entonces podremos considerar que la curvatura viene hacia arriba o bien viene hacia abajo. Y ahí podríamos decir que la recta es cóncava hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Aunque pues eso ya es una cuestión un tanto más filosófica, más que tangible. Porque al final de cuentas el radio de curvatura de una recta pues es infinito, tiende hacia infinito. De nada. Vale, pues. Entonces, aquí nada más quiero establecer
xe es un valor extremo. Si la segunda derivada evaluada en xe es igual a 0, no hay decisión de este criterio. Y se pueden utilizar derivadas sucesivas. Tercera, cuarta, quinta derivada, sí. Pero ahí ya no recomiendo que nos metamos en esas cuestiones debido a que algunas derivadas se van a ir complicando. Por ejemplo, si tienen x más 1 entre la raíz de x menos 2, si quieren analizar la concavidad de esa función, se tienen que ir hasta la segunda derivada. Y pues conforme van avanzando en derivadas, se va a ir complicando esa función. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, no nos vamos a meter en criterios para derivadas superiores de orden 3, 4, 5. Si el valor extremo que encontramos nos devuelve 0 en la segunda derivada, entonces evaluamos mediante la primera derivada, criterio de primera derivada. Es decir, analizar qué es lo que sucede en los crecimientos y decrecimientos. ¿Qué pasó, Ángel? Ajá, exactamente. Exactamente, podemos calcular primera, segunda derivada. De la primera calculamos los valores estables para ver si son extremos. Evaluamos la segunda derivada. Si no decide el criterio, usamos la primera derivada. De nada. Y por último, ¿qué pasó, Aldo? Cuando el criterio no decide, sí es necesario que veamos algunas partes de los intervalos. En algunas funciones, en otras no es necesario. Porque en algunas funciones el comportamiento no es tan, digámoslo así, tan... ¿cómo llamarlo? Es engañoso el comportamiento, porque por ejemplo, nos puede devolver que aquí tengo un valor donde el criterio no decide. ¿Y qué sucede si encuentro de este lado la función que va decreciendo y de este lado que la función también va decreciendo? Un ejemplo como estos. Uno más extremo vendría siendo cuando la función viene haciendo esto y llega a un momento a ser vertical. ¿Qué pasaría cuando la función llega a ser práctica o se ve vertical? No es como tal vertical porque si no, no sería una función. Entonces, yo consideraría que pueden evaluar algunos valores cercanos al extremo para ver si se tiene un máximo o un mínimo, si hay crecimiento o decrecimiento. Pero no lo hagan con todas las funciones. Si la derivada les queda muy complicada, no lo hagan así como que utilizando la evaluación de los valores. Mejor traten de manipularla para que sea lo más fácil posible, pues que les quede lo más descompuesta posible en sus factores los más simples posibles, para que de ahí analicen los intervalos. Porque en muchas funciones luego el comportamiento no se ve así tan fácil al evaluar puntos a los lados del extremo. De nada. ¿Qué pasó? Como tal, solo las rectas.
Esas son las únicas que sí de plano es así, se ve, es recto completamente. No, así que digamos, viene como una curva y se ve como una línea recta, o ya sea horizontal o ya sea vertical. No, no, siempre tienen cierta curvatura. Puede ser una curvatura que no se aprecie mucho, muy, muy pequeña, pero siempre tienen curvatura. De nada. Y bueno, por último, voy a poner aquí un valor XC, que le vamos a llamar el valor crítico. Aquí ya vamos a empezar a hablar de valores críticos en general. Y entonces, al evaluar la segunda derivada en este valor crítico, tenemos lo que se conoce como el punto de inflexión. El punto de inflexión es el cambio entre concavidades. Eso es lo que nos denota el punto de inflexión. Así como el máximo o el mínimo, los valores extremos, nos indican el cambio de crecimiento a decrecimiento, bueno, de que la función crece a que la función decrece, el punto de inflexión nos dice el cambio de concavidad. Y ese cambio de concavidad es cuando pasamos, por ejemplo, de esta función que tiene esta parte de su gráfica como cóncava hacia abajo y esta que tiene parte de su gráfica cóncava hacia arriba. El punto de inflexión se da precisamente en el lugar donde hay ese cambio de concavidad, de ser una función cóncava hacia arriba a ser una función cóncava hacia abajo. Justo en ese punto de inflexión se da que la recta tangente está cortando a la función en un punto, en ese punto en específico. No es como tal una recta secante, porque una recta secante la tomaríamos de esta forma. La recta sigue siendo tangente en el punto de inflexión, pero resulta que la mitad de esa recta está por encima de la función, la parte que es cóncava hacia arriba, digo, cóncava hacia abajo, y la otra mitad está por debajo de la función, en la parte que es cóncava hacia abajo. Entonces, el punto de inflexión nos dice precisamente el cambio de concavidad. Cuando pasamos de poner nuestro tazón en forma invertida a poner el tazón en su forma habitual. Y entonces, aquí ya tenemos dos tipos de valores críticos. Los puntos de inflexión y los extremos, los valores de inflexión, donde hay puntos de inflexión, los valores donde hay punto de inflexión y los valores extremos. Ahora aquí estamos considerando estabilidad, donde la primera derivada es igual a 0, en este caso para los extremos, y donde la segunda derivada es igual a 0, en el caso de los puntos de inflexión. Entonces aquí tenemos estabilidad, donde las derivadas son 0. ¿Algún comentario hasta aquí? Los valores críticos incluyen a los estables, porque en los críticos podemos tener cuando son puntos estables cuya derivada es 0 o cuando su derivada no existe. Bueno,
¿Algo más? ¿Cómo? Sí, los valores extremos pueden ser cuando es punto estable, la derivada es igual a cero, la primera derivada es igual a cero, o bien cuando no existe la derivada. Ni nada. Indíquenme si le puedo borrar. A ver, entonces, vamos a... Ay, antes de borrar, ya se me estaba olvidando. La función que tenemos aquí. Esta función vamos a ver por qué esta situación, la parte del crecimiento de la función, va en ese sentido y no va de esta forma. Entonces, vamos a usar la segunda derivada. La primera derivada de la función, pues ya nos había quedado x e a la x más e a la x. Entonces, voy a aplicar la segunda derivada. Ahí, esta es primera nada más. Esta no es la segunda, esta es la primera derivada. Entonces, para esta función le voy a calcular su segunda derivada y vamos a evaluar el criterio. Entonces, segunda derivada. A ver, derivando esta, pues es la primera por la derivada de la segunda, que es exponencial, entonces es la misma. Más la segunda por la derivada de la primera, que sería e a la x. Sería esta por la derivada de x, que es 1. Más este e a la x. Y entonces encontramos que x e a la x más 2 veces e a la x es la segunda derivada. Bien. Aquí entonces podemos analizar los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Podemos encontrar dónde se encuentra el punto de inflexión. Entonces, inflexión. ¿Dónde se encuentra? Donde la segunda derivada es igual a 0. La función exponencial, pues recordemos que siempre es positiva. Y entonces el único lugar donde esta derivada se anula es en x igual a menos 2. Ese es el lugar, el valor donde existe el punto de inflexión. Lo voy a denotar así. Valor de inflexión. ¿Por qué le pongo valor? Pues porque el punto tiene en sí coordenadas x y y. Aquí nada más estamos calculando la de x. Entonces, hablamos de punto de inflexión cuando ya tenemos x y y, las dos completas. Si nada más tenemos x, yo les recomendaría que utilicen el término valor, el valor del dominio donde hay inflexión, donde hay extremo mínimo, extremo máximo, es estable, etc. ¿Sí? Digo, no hay ningún problema con que le digan puntos de inflexión. Digo, a final de cuentas ya sabemos de qué se trata, ¿no? Aunque la terminología un tanto ortodoxa es que le llamemos valor. A ver, entonces ya encontramos dónde se encuentra el punto de inflexión.
donde hay cambio de concavidad en x igual a menos 2. Entonces, vamos a ver cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. Entonces, vamos a analizar cuando esta segunda derivada es mayor a 0. Otra vez, la función exponencial siempre es positiva. Y entonces encontramos que en el intervalo cuando x es mayor a menos 2, hay concavidad hacia arriba. Recuerden que cuando la segunda derivada es positiva, hay concavidad hacia arriba. ¿Negativa? ¿Por qué negativa? Por eso. ¿Qué está? Es mayor a 0. Aquí es x. Ese es x, no, esa es otra cosa aparte. Ese es el lugar a partir del cual la concavidad es arriba. Estos nada más son los valores del dominio. Entonces vienen del ay. Ajá, para saber en qué parte. Esos son del dominio. Aquí la derivada es positiva. Esa sí la estoy tomando en cuenta como positiva. La función derivada, segunda derivada en su conjunto, no nada más x. Entonces, a partir de menos 2, como la concavidad es hacia arriba, en esencia lo que tendríamos es como un tazón. Y entonces, en un momento abajo, voy directamente a la gráfica. Entonces diríamos, aquí es donde se encuentra menos 2. Eso quiere decir que aquí está el punto crítico, que es el punto de inflexión. Ahí es donde se encuentra el punto de inflexión. Y como habíamos encontrado que después de menos 2 la función es cóncava hacia arriba, pues entonces debe tener forma de tazón. Y entonces por eso es que esta función sigue el camino de esta forma. Antes vamos a tener que la función es cóncava hacia abajo. De hecho, en esta sección dense cuenta que es como un tazón, como un platón. Aquí ya no es como un tazón, es como un platón, porque estaría más o menos así. Esa sería la parte del platón que tendrían. Está muy achatado, pero pues es más o menos así como verían esta sección antes de menos 2, que en este caso sería cóncava hacia abajo. Y la función de menos 2 en adelante va a ser cóncava hacia arriba, como si tuviesen un tazón. Y por eso es que la función hace esta trayectoria. Entonces, más alejado, como más o menos como por aquí, para que tuviera otra trayectoria, aquí la concavidad debería cambiar de esta forma. Y entonces tendríamos cóncava hacia arriba en esta parte y cóncava hacia abajo en esta. Tendríamos más de un punto de inflexión. Ajá, exactamente. Como ya no hay más puntos de inflexión, la función se sigue así como un tazoncito hacia arriba. Bueno, en su posición normal. Ni nada. Y entonces con esto, pues ya caracterizamos toda la gráfica de la función y toda la función en su conjunto, cómo varía, cómo crece, qué trayectoria sigue ese crecimiento que vendría siendo la concavidad
¿Dónde hay cambio de concavidad? ¿Dónde hay máximo? ¿Dónde hay mínimo? ¿Hasta aquí tienen algún comentario? El valor donde hay cambio de concavidad. El valor donde hay punto de inflexión. De nada. Bueno, a ver. Indíquenme cuando le pueda bajar para que salgamos de esta función x sea la x y nos dé tiempo de ver un par de funciones hoy. Bueno, tal vez nos dé tiempo de una y plantear otra. ¿Qué pasó, Aldo? Sí, y lo que veremos el lunes de de problemas de optimización. De nada. Entonces me avisan cuando terminen, por favor. No, esa todavía no la he terminado. Para este fin de semana ya, yo creo que ya la terminé. De nada. A ver, le voy a bajar. Y la función que vamos a tomar en consideración es la siguiente. Es esta función polinómica. De esta no vamos a trazar la gráfica como tal. Lo que sí vamos a realizar es encontrar los valores extremos y los intervalos donde la función crece, decrece, es cóncava hacia arriba y es cóncava hacia abajo. Entonces vamos a comenzar con esta función que es un tanto simple y después ya vemos un par de funciones más que son más complicadas de comentar. Entonces, pues lo primero, como lo comentamos hace un rato, calculo la primera derivada que vendría siendo esta y calculo hasta la segunda derivada. Ahí la tenemos, entonces tengo ya las dos derivadas, la primera y la segunda. A partir de esta vamos a calcular los extremos.
Y a partir de esta vamos a calcular los valores donde hay inflexión. Entonces, primero, calculo la primera derivada, o mejor dicho, igual o la primera derivada a 0. Y en consecuencia tendría 3x cuadrada más 4x más 3 igual a 0. Aquí, como nos interesan las raíces y no como tal los factores lineales, a diferencia del criterio de la primera derivada, que ese sí necesito los factores lineales, aquí vamos a aplicar el criterio de la segunda. Y por lo tanto solo nos interesan las raíces. Y para no complicarnos, pues simplemente le aplicamos la ecuación general de segundo grado. Entonces es menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4a por c. Y todo esto entre 2a, que sería 6. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los valores? Ah, vale. A ver, ¿qué pasa con esta función? La raíz, exactamente. Entonces, x pertenece a los números complejos. Y en consecuencia, estables. No hay puntos estables, en este caso extremos. Aquí no hay lugares donde tenemos extremos. Esta función no tiene ni máximos ni mínimos. Cuando resulta que la primera derivada tiene raíces puramente complejas, o incluso es una constante, pues significa que no hay valores extremos. Entonces, aquí no tenemos extremos, para nada. Lo cual nos indicaría que la función solamente está creciendo. ¿Cómo sabemos que la función solamente está creciendo? Vamos a tomar en cuenta (3x cuadrada más 4x más 3). Esta función siempre va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Observen que es una parábola. Esta es la primera derivada, ¿eh? Estamos viendo el decrecimiento y crecimiento de la función. Esta derivada es una parábola. Nos acabamos de dar cuenta que esta parábola tiene raíces complejas. Entonces no hay cruce con el eje de las X, con el eje de las abscisas. Y el signo del coeficiente cuadrado, de acuerdo a lo que vimos en cónicas, nos indica que la parábola abre hacia arriba. Es decir, esa parábola estaría de esta forma. Bueno, no exactamente ahí, digamos que estaría como por acá. Y aquí les pregunto, ¿en qué momentos esa parábola es positiva? ¿En qué momentos el valor y de esa parábola es positiva? En todos, exactamente en todos. No hay cruce con los ejes, con el eje X, debido a que pues, las raíces son complejas.
El signo de aquí me indica que la parábola abre hacia arriba y pues en consecuencia en todos los lugares que yo le asigne Y, que yo le asigne X, pues va a ser siempre positiva. No importa el valor de X que le demos, la parábola siempre va a estar dándonos un valor positivo. Entonces la función crece. La función solamente crece. Entonces aquí podemos establecer que esta función crece. Siempre crece. Ah, no, porque ese nada más es un bosquejo cualquiera que hice, no es la función como tal, sino es nada más para comentar qué posición tendría la parábola respecto al eje X, nada más. Entonces, observen que esta situación hace uso del conocimiento que ustedes conocen de polinomios, que ustedes obtuvieron en polinomios, y hasta lo que vimos al inicio en secciones cónicas. El signo de la parábola, pues me dice que abre hacia arriba. Bueno, el signo del coeficiente de grado 2 me dice que la parábola abre hacia arriba. Las raíces complejas me dicen que no hay cruce con el eje de las X. Y entonces la parábola solamente se encuentra en alguno de estos dos cuadrantes. ¿Qué pasó? Ajá, sí, exactamente. Sí, pero ese es de la primera derivada, no de la función original. De nada. Bueno, y de hecho, lo curioso de ese punto estable en la primera derivada, el punto estable aquí en la primera derivada, es precisamente el lugar donde está el punto de inflexión. Porque ahí, en esencia, no habría concavidad ni hacia arriba ni hacia abajo. La concavidad no sería ni positiva ni negativa, sería directamente cero. A ver, déjenme le bajo un poquito. Y díganme si le puedo bajar a esto. Bueno, a ver, nada más antes necesitamos la segunda derivada. Entonces, ya sabemos que la función crece continuamente, no tiene puntos estables. Y ahora vamos a ver las cuestiones de la concavidad. A ver, entonces, el punto de inflexión, o el valor del punto de inflexión. Ese se da cuando la segunda derivada es igual a 0. Y en consecuencia 6x más 4 tiene que ser igual a 0. Despejo x y x se encuentra en menos 4 sextos, que es menos 2 tercios. Bien, pues ahí tenemos entonces el valor donde hay inflexión. Aquí lo tienen, en menos 2 tercios. Ahora, podemos calcular los intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo. Lo voy a calcular con la
con la desigualdad, tomando en cuenta que este es una desigualdad bastante simple. 6x más 4 tiene que ser mayor a 0 y esto me implicaría concavidad. Una función cóncava hacia arriba. Entonces, cuando x es mayor a menos 2/3, tenemos una función cóncava hacia arriba. Antes de menos 2/3, tenemos una función cóncava hacia abajo. Y pues entonces aquí ya tenemos analizado lo que vendría siendo la situación de esta función. Ya sabemos que no tiene valores extremos, al menos estables. No tiene, bueno, de hecho, como es una función polinómica, pues es derivable en todo su dominio. Entonces no va a tener valores extremos en general, no tiene valores extremos. Tiene un valor donde hay punto de inflexión en menos 2/3. Antes de menos 2/3 es cóncava hacia abajo y después es cóncava hacia arriba. Indíquenme cuando me pueda pasar a GeoGebra. Vale, pues. Entonces, a ver, ahí tengo ya GeoGebra. Y voy a poner la función. Voy a poner aquí directamente esta función polinómica. Entonces dijimos es, aquí lo voy a poner como f de x. Es x cúbica más 2x cuadrada más 3x más 1. Esta es nuestra función polinómica. Observen cómo efectivamente sucede lo que habíamos dicho. Va creciendo constantemente. Conforme va avanzando x, esta función va a crecer. Esta no decrece. Debido a que nada más hay crecimiento en la función, por eso es que resultó que no tiene valores extremos. No tiene máximos, no tiene mínimos. Voy a poner el valor a partir del punto P, donde encontramos la inflexión, que en este caso habíamos dicho que era menos 2/3. Aquí en este caso también voy a evaluar la función en menos 2/3. Este vendría siendo el punto P donde la curva cambia de concavidad, el punto de inflexión. Observen que antes de P, la curva parece como un tazoncito hacia abajo. Bueno, muy, muy delgadito, como si fuese casi, casi un florero. Pero es como un tazón hacia abajo, de cabeza. Y a partir de este punto, la función en adelante, pues parece como un florerito ya en su posición original, no de cabeza. Voy a poner aquí un deslizador A. Y voy a poner aquí un punto Q. Que va a ir recorriendo desde... Voy a cambiar aquí la magnitud para que no nos vayamos tan lejos. Que vaya desde menos 2 hasta 2. Y en este punto Q, pues voy a poner la recta tangente. Ahí tengo la recta tangente.
Bien, entonces observen cómo la recta tangente va por debajo de la función en la parte que es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Y lo voy a cambiar de color para que se note un poquito, que color rojo. Ahí está. Vean que cuando llego a P, justamente aquí, la recta tangente está atravesando la función en ese punto. Y digámoslo así, la parte por encima de P queda por abajo de la función y la parte debajo de P queda por arriba de la función. Observen que cuando sigo recorriendo hacia abajo, el punto Q, ahora la recta tangente queda por arriba, lo cual me indica que aquí hay concavidad hacia abajo. Y de este lado la recta tangente queda por debajo, lo cual me indica que hay concavidad hacia arriba. Entonces, efectivamente no hay valores extremos, sí hay un punto de inflexión, la función crece constantemente y pues tenemos que antes de menos 2 tercios la función es cóncava hacia abajo, después de menos 2 tercios la función es cóncava hacia arriba. Y ya nada más por último, vamos a contemplar esta función. La vamos a terminar el próximo lunes, pero de inicio quiero que la contemplemos. Vamos a hacer los mismos análisis que hicimos con la función polinómica de anterior. En este caso voy a tener la función g de x igual a e a la x por la raíz cúbica de x. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar sus valores extremos, sus valores de donde hay punto de inflexión. Vamos a encontrar sus intervalos donde crece, decrece, es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Aquí, antes de comenzar, nada más la aclaración de que el dominio de G son todos los números reales. La exponencial, pues en esencia E lo podemos elevar a cualquier número real, entonces todo el dominio de la función E a la X son los números reales. Y aquí tengo una raíz cúbica, y la raíz cúbica también la podemos evaluar con cualquier número real. Las raíces pares, cuadrada, cuarta, sexta, son las que solo admiten números positivos. Pero esta raíz, al ser cúbica, puede admitir cualquier número real, positivo, negativo o cero. Entonces, no importa. La función, el dominio de esta función, son todos los números reales. Bueno, calculemos la derivada, que sería la primera por la derivada de la segunda. Aquí la voy a expresar en términos del exponente, en lugar de tenerla como raíz cúbica, como x a la 1/3, para hacer más fácil la derivada. Más la segunda por la derivada de la primera. Calculo e a la x por el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos, que en este caso sería 1/3 menos 1, pues es a la menos 2/3, más pues la derivada de e a la x se queda como e a la x. Entonces ya en forma de raíz, esto nos quedaría como e a la x entre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada, más e a la x por la raíz cúbica de x. Bien, pues entonces esta es nuestra derivada. Aquí nos damos cuenta que la función está definida en todo su dominio. Es una función continua. Si calculamos el límite
Cuando x tiende a de la función, pues es la propia función evaluada. No hay lugares donde tengamos un cociente sobre cero o una indeterminación. Entonces la función es continua en todo su dominio. Pero observen cómo la derivada no existe en x igual a 0. Estos valores donde la derivada no existe, también los vamos a considerar críticos. Entonces, en x igual a 0, para esta función hay valor crítico. Que puede ser o un extremo, máximo o mínimo, o de inflexión. Los lugares donde la derivada no esté definida, pues resulta que pueden ser o extremos o puntos de inflexión, valores donde hay punto de inflexión. Porque si la primera derivada no está definida, pues las siguientes derivadas, las derivadas sucesivas, tampoco van a estar definidas. Entonces, aquí caemos en el caso en el cual una función puede tener en x igual a 0 un valor crítico, ya sea un extremo, máximo, mínimo, o un punto de inflexión. ¿Cómo sabemos de qué valor se trata? Ahí sí no hay de otra. Analizando cuándo crece, cuándo decrece, cuándo es cóncava hacia arriba, cuándo es cóncava hacia abajo. Y entonces el lunes vamos a ver si hay más valores críticos, si hay algún punto estable, ya sea de inflexión o extremo, y catalogar a la función desde la perspectiva de sus intervalos de crecimiento o decrecimiento, con cavidad hacia arriba o con cavidad hacia abajo.